Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ceci Bona, soy la voz que les va a leer el cuento de hoy y que les lee todos los cuentos que están en audiolibros por qué leer. Hoy voy con El Galeón Sumergido, del colombiano Manuel Zapata Olivella. Hace unos meses, y producto de que leí un cuento del venezolano Arturo Uslar Pietri, tuve una charla muy interesante con un muchacho que me compartió su preocupación porque muchas veces se habla del mestizaje cultural latinoamericano y que al usar esa palabra se confunde o se diluyen las luchas de distintas etnias, como por ejemplo los africanos que fueron traídos obligadamente como esclavos durante la época de la mal llamada conquista de América. A mí me gusta mucho cuando me ofrecen distintos puntos de vista, cuando el debate se hace con respeto, cuando me agregan información y conocimiento al que yo ya traía. Entonces le pedí si por favor me podía recomendar algún autor que él considerara que trataba este tema con respeto, y entonces me recomendó buscar al autor colombiano Manuel Zapata Olivella, que en su novela Changó Chambacu hace un raconto del contexto histórico de su país, pero también haciendo hincapié del sufrimiento, entre otros, de los africanos que fueron traídos a América. Y fíjense todo el rodeo que estoy dando para contarles cómo llegué a este libro que está publicado por la editorial Universidad del Valle, que tiene Cuentos de Muerte y Libertad, una antología de Zapata Olivella del año 1961, al que le suman justamente El Galeón Sumergido de 1962. Quiero con esta lectura, más allá del disfrute propio de escuchar un cuento y de, en mi caso, conocer a este autor, invitarlos a indagar en la obra, porque Manuel Zapata Olivella nos va a aportar, según también dice la propia publicación de la universidad, una mirada sobre el compromiso con las causas, y cito, de las colectividades campesinas y proletarias, víctimas de la represión y la violencia ejercida sobre ellas por el Estado y los sectores latifundistas, pero dispuestas a batirse por su independencia y libertad, aunque en esa causa se interpusiera la muerte. Esta mirada política de un artista, como es un escritor, me resulta súper interesante. Así que vamos a El Galeón Sumergido y ojalá lo entiendan también como una invitación. El buzo exclamaba con voz salitrosa y amarga: aquí en tierra, entre los hombres egoístas, soy miserable, pero allá bajo el mar, entre los peces que guardan mi tesoro, soy rico y poderoso. Quienes lo escuchaban, ebrio y delirante, solían reír. Cada cual podía emborracharse y hablar tonterías. Tenía ojos de mojarra, grandes y sanguinolentos. Era extraño oírle exclamar que solo le servían para mirar las profundidades submarinas. Su cuerpo rechoncho, abollonado, parecía una foca grasosa que un tifón ártico hubiera arrojado a la playa. Vivía entre cascos desvencijados de balandros, astilleros de chalupa y ostras vacías. Transpiraba el mismo olor de la bahía de Cartagena, mezcla de algas asoleadas, sangre de sábalo y alquitrán envejecido. Su cubil era una especie de caramanchel construido con rotos timones de canoas, arboladuras desmanteladas y pedazos de escotillones calafateados con estopa. Sin embargo, permanecía más tiempo bajo el mar que a pleno sol remendando velas de goleta o bajo la enramada de mangles y palmas de coco. Contaba que en puertos sureños, cuyos nombres había olvidado o no deseaba confesar, fue pescador de esponjas, y que en el acantilado de una isla sin nombre descubrió un banco de madréporas y perlas. Hablaba de esas aventuras cuando buceaba caracoles y ostras en la bahía. Ni los zambullidores más expertos conseguían acompañarlo en todo el trayecto de sus inmersiones. Bajo el muelle hay un mero inmenso. Me entré en su boca creyendo que era un túnel. Los isleños lo miraban con sus ojazos en blanco. El otro día, entre las rocas, encontré una sirena dormida.
Bien sabían que gustaba de exageraciones, pero cuando los botes pesqueros regresaban a la playa, era el suyo el que más caracoles traía, arrancados de lo más hondo del mar. Se había enraizado en la playa del Arsenal como un ostión a la quilla de los barcos encallados. Imaginársela sin él era imposible. Por eso, tal vez, nadie sabía cómo ni cuándo apareció entre las jarcias abandonadas. Se rumoraba que borracho lo dejó su barco, un salitrero chileno. Habladurías. Ese barco, y otros muchos, llegaban constantemente a Cartagena sin que él hiciera el menor intento de abordarlos. Todos, sin embargo, atribuían su locura a la primera zambullida que hizo en la bahía para sacudirse el marasmo que le produjo al verse en un puerto extraño sin pasaporte, sin equipaje y sin nombre. Aquella tarde, midiendo el silencio como un pez, oteaba la vela distante de una chalupa. Algunos pescadores, inclinados sobre el muelle, tiraban sus curricanes. Se desnudó, dejándose apenas un trapo en la cintura. Pecho y brazos mostraban tatuajes de anilinas azules y rojas, con dibujos de anclas, brújulas y salvavidas. Nada de mujeres desnudas ni corazones atravesados de puñales, propios de marineros de ocasión. Tras de persignarse, de un salto se hundió en las aguas. Lo último que se vio de él fue su desgreñada cabellera como un inmenso calamar negro que le persiguiera. 10 segundos, 30, 50, un minuto. Los pescadores contaban el ritmo de sus pulsaciones y se miraban asombrados. ¿Se había ahogado? ¿Quién era? Allí estaban sus ropas, un pantalón de dril azul y una franela a listas. Allá en lo profundo se insinuaron sus brazos y piernas agitándose, y de nuevo emergió a la superficie con estruendosos resoplidos. Tragó aire, su ancho cuello se abultó como macho carey en celo y volvió a perderse en las profundidades. Al subir al muelle, exclamó asombrado: «Abajo hay un galeón sumergido». El capitán del puerto reparó en sus ropas grasientas y le volvió la espalda indiferente. Tuvo hambre. Aun cuando no poseía una sola moneda en su bolsillo, se sentía más rico que todos los armadores del mundo juntos. Era dueño de un navío. Toda su vida deseó poseer una pequeña barca pesquera, sin que sus ahorros de marinero alcanzaran para comprarla. Y sorpresivamente, al zambullirse en un día de hastío, se encontró un barco. Inútilmente lo repetía en todos los tonos. Nadie le creía. Muchos habían enloquecido en el fondo del mar por la presión de las aguas sobre los tímpanos. Solicitó audiencia al gobernador. El portero dudó mucho antes de anunciarlo. Un extraño dice tener algo muy importante que comunicarle. Yo no sé si está loco, señor. Le he dicho que usted no puede atenderlo porque es un funcionario muy ocupado. Ha insistido. Por fin me contó al oído que ha descubierto en la bahía bajo las aguas un barco antiguo o algo así. No me interrumpa para contarme idioteces. El buzo de pantalón azul y franela a rayas bajó las escaleras desilusionado. El gobernador había sido su última esperanza. Fue entonces cuando comenzó a hablar de los hombres egoístas y de los peces generosos. Buscó refugio allí, en la playa, cerca de su galeón sumergido. Mientras remendaba redes y velas, no se sabía si añoraba las distantes islas del sur, donde dejaría a su madre, o si rememoraba sus incursiones en la bahía a 10 o 15 brazas bajo el mar. Apretaba sus dientes con los que cortaba los hilos de las atarrayas. Mordía y escupía. Su odio contra los incrédulos parecía concentrarse allí en su afilada dentadura de tiburón. Cuando se alejaba de la playa para recorrer las callejuelas de la ciudad, resultaba un ser extravagante. Caminaba meciéndose, zarandeado por olas invisibles. Era el océano desbordado, metido en un puerto extraño. Me creen loco. Ah, si ustedes pudieran bajar allí y vieran. El capitán yace al lado de la bitácora. Parece que estuviera dormido.
La cubierta está desguarnecida. Hay 3 anclas grandes y 2 cañones. Un pequeño escotillón conduce a las bodegas. Siempre que intento bajar allí me falta el aire y me zumban los oídos. Pero he alcanzado a ver los tesoros de oro y esmeraldas. Si tuviera una escafandra podría rescatarlos y mostrarles a ustedes riquezas jamás imaginadas. Deja de hablar de tu barco hundido y tómate otro trago. El mar, más que los años, fue carcomiendo su cuerpo. Igual que los barcos al regresar a puerto, después de cada sumergida mostraba pequeñas averías que él mismo ignoraba. Sus pulmones, sometidos a fuertes presiones, perdieron elasticidad, y llenos de aire, el aire que tanto añoraba bajo las aguas, se ahogaban sin poder renovarlo. A veces tosía obstinadamente y solo lograba calmarse cuando escupía espesos coágulos de sangre. El silencio de las profundidades le acompañaba permanentemente. Los tímpanos rotos apenas le dejaban escuchar sus voces interiores que le hablaban a gritos de su barco. Ya sus ojos, acostumbrados a la oscuridad submarina, no alcanzaban a mirar el sol. No podía remendar ni pegar parches en las velas desgarradas. Vivir fuera del mar se hacía cada vez más duro. En la playa revoloteaban los chorlitos entre las algas húmedas. La sirena de un barco que se despedía resonó 3 veces, hiriendo sus oídos, sordos a las palabras. Sintió calor como aquella tarde de su arribo. Allá abajo, en su galeón, la marinería izaba las velas y sus voces piratas lo llamaban a bordo. Se arrojó al agua, pero su cuerpo se hundió lentamente. 10 años atrás lo había hecho, veloz, audaz, arpón dirigido a las profundidades. Allí estaba su barco. Descendió por la arboladura mayor hasta la cubierta. Las masas azules y oscuras de las aguas habían silenciado a la tripulación. El capitán se zarandeaba en el puente, envuelto en su capa negra. En el escotillón que conducía a la bodega encontró el ancla. Otras veces intentó removerla inútilmente. Hizo esfuerzo para levantarla y la pesada cruz lo aprisionó contra la cubierta. Cientos de pececillos comenzaron a cruzar ante sus ojos, perlados, rojos, verdes, rubíes y esmeraldas que emergían de las bodegas. Su tesoro, hasta entonces sepulto en los viejos arcones piratas, se volcaba hacia él. La gran noche submarina cerró sus párpados y con el inmenso peso del océano sobre sus pupilas, se quedó dormido. Esto fue El Galeón Sumergido de Manuel Zapata Olivella, escrito en el año 1962, y la versión que les leí es publicada por la Universidad del Valle en el año 2020, Universidad de Colombia. ¿Qué les pareció esta historia? ¿En qué los dejó pensando? Más allá de lo literal, ¿ustedes le encuentran una metáfora? A mí me hizo pensar bastante y además lo llevé emparentado a otros cuentos que están acá en esta lista y que tal vez a ustedes, si la van escuchando de a poquito, les lleguen también con una especie de resonancia de esos otros cuentos. Quiero agradecer porque cada vez que ustedes me hacen alguna observación o me hacen una sugerencia sobre mi trabajo, quiero que sepan que me lo tomo con mucho respeto y que los leo. Entonces por eso agradezco la observación de este lector, de este oyente que también me daba la información sobre Manuel Zapata Olivella. Y que seguramente si ustedes andan escuchando esto, puedan pasar por mi Instagram, @porqueleerok, donde va a estar el video que les hago todos los miércoles con la biografía de este autor. Además les quiero contar que este trabajo se puede hacer más y mejor en la medida en la que ustedes se quieran sumar para ser miembros de la comunidad de Por qué Leer. Esto es haciendo un aporte económico, que puede ser grande, pequeño, el que ustedes puedan. Fíjense en la descripción las opciones que tienen. Y eso les va a dar paso a ser parte de una membresía con beneficios para los distintos estratos de esta membresía.
Si les interesa y tienen ganas pueden hacerlo, sino también, como siempre les digo, compartir mi trabajo, distribuirlo, llevar la voz hacia grupos que por ahí no conocen por qué leer, ayuda muchísimo para que la comunidad crezca cada vez más. Le agradezco también a Dani Rapp, él es Dani Fernández, que desde Activando Producciones Proyecto se encarga de darle la identidad sonora a este podcast, así que a Dani mi agradecimiento infinito y a ustedes les mando un abrazo enorme. Hasta la próxima lectura. Chao.